Ok. Sí, ya se ve. Entonces, bueno, vamos empezando viendo con este caso clínico. ¿Alguien que lo quiera leer? Paciente femenino de 25 años. Niega enfermedades crónicas, niega uso crónico de medicamentos, suplementos, herbolaria, etc. Tabaquismo positivo desde los 14 años a razón de 10 cigarrillos al día. Consumo de alcohol 1 o 2 veces al mes sin llegar al estado de embriaguez. Alergias negadas. Antecedentes heredofamiliares. Abuela materna con cáncer de mama. El resto negados. PA refiere que presentó aumento de peso 15 kilogramos en 2 meses, galactorrea bilateral, ciclos menstruales cada 3 meses, caída fácil de cabello, voz gruesa, piel seca, artralgias, parestesias de ambas manos, pero de predominio derecho, pies edematosos, refiere edema facial de predominio matutino, insomnio y somnolencia diurna. Cuello en bocio grado 2A, ruidos cardíacos rítmicos con FC 60, latidos por minuto, sin soplos, área pulmonar sin compromiso, manos con edema, sin fobia, pulsos palpables de buena intensidad, pies con edema, sin fobia. Ahí, por ejemplo, ¿qué te llama la atención de ese caso? El aumento de peso de 15 kilogramos en 2 meses, los ciclos irregulares, la pérdida del cabello, la seca también. Bueno, lo que me hace pensar un poco hacia problemas con la tiroides, con la glándula. Y también pues el edema y la galactorrea también es algo que llama mi atención. Y sobre todo que es bilateral. Ok, y por ejemplo ahí mencionas un problema tiroideo, posiblemente. Y si fuera un problema tiroideo, ¿cuál esperarías como el más común? O con esos datos que te estoy dando, ¿qué te hacen pensar? Que si es primario o secundario. O No, o sea, de entrada, primario o secundario, ¿qué? hipotiroidismo. Ok. Y por ejemplo, ¿qué te haría pensar en que a lo mejor fuera un secundario? Precisamente la galactorrea bilateral. ¿Y ahí qué estarías pensando entonces? Ok, que es un hipotiroidismo secundario por la galactorrea. Y entonces, de las causas que ya vimos, ¿qué pensarías entonces que tuviera esta paciente? Ah, adenoma. ¿Un qué? Adenoma hipoficiario. Ok. ¿Y la galactorrea qué te sugiere? Un prolactinoma. Ok, bueno, puede ser una opción, ¿no? Entonces, alguien más que me diga por qué ese caso no parece un hipotiroidismo primario. ¿Por qué pensar? O sea, sí ya lo dijo, que por la galactorrea y todo eso, pues sí hace pensar en que el problema fuera hipofisario. Pero ¿por qué entonces no podría pensar en un problema primario? ¿Un problema primario creen que pueda tener galactorrea? No, ¿Por qué no? porque bueno, como en el secundario están alterados pues los demás sistemas del eje, pues en el primario nada más
pues sería el eje de la tiroides como tal. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, o sea, el hipotiroidismo primario pues solamente está afectado, bueno, según yo leí que no está afectado la tiroides y ya sea secundario, bueno, algunos manejaban terciario que pues está alterado ya sea el hipotálamo o la hipófisis. Entonces quiere decir que nadie me puso atención en las clases, por eso les fue mal en el examen. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? De sospecha, porque hasta ahorita solamente tengo cuadro clínico, entonces a partir de aquí yo ya pienso en un diagnóstico y tengo que solicitar los estudios con base en el diagnóstico que yo estoy pensando. Entonces, con este cuadro clínico todos me dijeron que es un hipotiroidismo y al menos creo que todos creen que es un hipotiroidismo central, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, recuerden que el hipotiroidismo es un síndrome que va a estar condicionado por una deficiencia de hormonas tiroideas. Esta deficiencia de hormonas tiroideas puede ser primaria, o sea, ¿por qué? Porque finalmente la tiroides es la que está fallando, secundaria cuando el estímulo que falla es a nivel hipofisario y terciario cuando lo que está fallando es el hipotálamo. Entonces, aquí tenemos que tener hormonas bajas para corroborar el diagnóstico. En general, el hipotiroidismo, independientemente de la causa, se dice que tiene una prevalencia entre 0.3 a 3.7% de toda la población en Estados Unidos y de entre 0.2 y 5.3% en Europa. Obviamente, siempre son habitualmente en pacientes caucásicos la prevalencia más común y sobre todo por la etiología más común también. Esta prevalencia seguramente va a aumentar con el tiempo, dado que hoy en día se están haciendo como que más tamizajes de perfil tiroideo y se están encontrando cada vez más casos de hipotiroidismo. Entonces, al menos para este año, esta referencia pone esta prevalencia. Algo característico es que es más común en las mujeres y también la edad propiamente dicha, o sea, el avance de la edad también predispone a esta enfermedad. Entonces, cuando se comparan los diferentes grupos de edad, se ha visto que esta enfermedad puede ser más prevalente en los pacientes mayores a 65 años. También otros factores que predisponen a que haya un aumento en la prevalencia es que, por ejemplo, sean poblaciones con un exceso en el consumo de yodo o también con una deficiencia en el consumo de yodo, o obviamente el antecedente de autoinmunidad tiroidea o no, o de otra parte, también puede predisponer a los pacientes a tener la hipotiroidismo, ¿no? Entonces, aquí lo podemos clasificar según la causa que ya les decía. Primario, cuando el problema viene principal, o sea, viene de la tiroides, cuando aquí la tiroides falla y entonces hay un hipotiroidismo primario. Ahora, dentro de este primario podemos, según el nivel de TSH y según cómo estén los niveles de hormonas tiroideas, podemos decir que ya hay un hipotiroidismo subclínico cuando hay una TSH elevada, pero aún las hormonas tiroideas están normales. Digamos que en población joven, esta alteración de TSH elevada con hormonas tiroideas normales puede ser considerado como un hipotiroidismo muy leve. Sin embargo, con el tiempo, esta alteración puede llegar a progresar. Ya hablamos de un hipotiroidismo clínico cuando ya la TSH está elevada, pero ahora sí las hormonas tiroideas están francamente disminuidas. Entonces, la diferencia aquí, vean que lo hacen las hormonas tiroideas. Ahora, en el subclínico, ustedes probablemente puedan llegar a encontrar una clasificación de hipotiroidismo subclínico leve cuando la TSH está menor a 10 y severo cuando la TSH está por arriba de 10. Es otra forma de clasificar lo que viene siendo el hipotiroidismo subclínico según los niveles de TSH. Entonces, acuérdense, aquí el 10 es el punto, ¿no? Y obviamente en ambas condiciones, mis hormonas tiroideas, la característica es que están normales. Entonces, es la diferencia. La otra causa o el otro origen del hipotiroidismo viene siendo el secundario, donde obviamente
Aquí lo que tenemos deficiente viene siendo la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, y acuérdense que esta se produce a nivel hipofisario. Entonces, cualquier falla, ya sea por algún tumor hipofisario, por algún antecedente de cirugía en la hipófisis, por antecedente de radioterapia, o algunas de las enfermedades que ya vimos que pueden afectar a la hipófisis, pues pueden ser las causales de esta deficiencia de TSH. También podemos tener un origen congénito o en mutaciones donde hay específicamente mutación para la subunidad alfa o para la subunidad beta de la TSH, también puede haber deficiencia, ¿no? Pero esto, lo más común es que se vaya a manifestar como un hipotiroidismo congénito. En el caso, por ejemplo, de la deficiencia terciaria, que sería de TRH, pues lo mismo, puede ser por alguna alteración hipotalámica, alguna destrucción por lo que sea, tumor, lo que sea, o puede ser también alguna deficiencia congénita de este TRH. Ahora, en algunas bibliografías van a encontrar que hay un hipotiroidismo periférico, que no tiene nada que ver ni con tiroides, ni con hipófisis, ni con la TRH, sino que aquí lo que puede llegar a pasar es que haya un aumento en el metabolismo de las hormonas tiroideas. En algunos tumores, por ejemplo, tumores hepáticos como los hemangioma, puede haber como una desionidación muy rápida de estas hormonas tiroideas, entonces esto va a acelerar su metabolismo y si puedo hacer la medición, probablemente sea tan rápido que también esté desactivando, o sea, esté llevando hacia más T3 reversa que hacia T3. Entonces, vean todas las causas probables de un hipotiroidismo, tanto primario como central y periférico, ¿no? En esta bibliografía, el central no lo dividen tal cual como central y terciario. En general, aquí el central lo toman en consideración tanto como ambos orígenes, ¿no? Como la hipófisis o como el hipotálamo. De hecho, aquí vean que viene esto. Entonces, ustedes pueden hacer la distinción entre, claro, secundario o terciario según la deficiencia, pero la realidad es que en la clínica yo no puedo distinguir si es central o hipotalámico, bueno, si es hipofisario o hipotalámico. ¿Por qué? Porque habitualmente yo no mido TRH. Entonces, si a mí me falta TRH, pues obviamente no voy a tener TSH. Y como sí puedo medir la TSH, pues yo sé que está baja, pero ahí yo no puedo hacer la diferencia entre si es por deficiencia de TRH o por deficiencia de TSH. Entonces, por ese motivo es que algunas bibliografías como estas van a englobar el central como si fuera hipotalámico o hipofisario. Y la realidad es que en la clínica yo no puedo hacer esta diferencia entre una y otra. Ahora, yéndonos a las causas primarias, permítanme tantito, un minuto, por favor. Perdón, ahora viendo las causas primarias, van a encontrar que dependiendo de la población que se esté estudiando, las dos principales van a ser o la tiroiditis de Hashimoto, que sería la causa autoinmune, y esto va a ser más frecuente en la población caucásica. En las poblaciones deficientes de yodo, la causa más común es justamente esta deficiencia de yodo. Obviamente cuando esta deficiencia, obviamente esta deficiencia de yodo ya no es tan severa como antes, ¿no? Justamente, al menos a nivel mundial, ya no hay tantas zonas tan deficientes. Pero aún así lo sigue habiendo. Aquí en México ya es raro realmente que veamos deficiencias de yodo.
pero aún así sí pueden llegar a tener pacientes que ya son muy grandes, que viven allá en zonas así rurales, en la montaña, que jamás han salido de ahí y que a lo mejor sí encontremos esto, pero digamos que aquí en México no tenemos una epidemiología adecuada, pero lo más probable es que ya esta sea la principal causa, ¿no? La autoinmune. Hay que considerar también aquellos pacientes que se someten a cirugía tiroidea por algún nódulo sospechoso de malignidad, por cáncer, lo que quieran, o aquellos que se van a un tratamiento para el hipertiroidismo, ya sea con terapia con yodo o que también se sometan a una cirugía pues para quitar la tiroides. Fármacos, por ejemplo, la amiodarona, litium, fármacos que tenemos actualmente muy nuevos como para cáncer, como terapias inmunológicas, también se ha visto que alteran muchísimo la función hipofisaria o la función endocrina en general, ¿no? Entonces pueden tener efectos en varios órganos endocrinos, no nada más a nivel tiroideo. Vamos a ver ya en las tiroiditis cómo es el cuadro de estas y cómo es que pueden ser una causa de... para que... Perdón, se me fue la bien. Bueno, ahorita no les voy a hablar tanto de tiroiditis, pero las tiroiditis pueden cursar con una fase de hipotiroidismo. Hay que valorar otras causas como infiltración de la glándula tiroides, que esto también pues en cierta forma nos esté alterando la función, pero quedémonos ahorita con que las causas más comunes van a ser la tiroiditis autoinmune, que sería la tiroiditis de Hashimoto, y lo que viene siendo la deficiencia severa del yodo, ¿no? Como las causas más comunes. Ahora, de las causas más comunes les hablaba que la tiroiditis de Hashimoto va a ser la más común, y esta habitualmente va a ser en lugares con suficiencia de yodo. Hasta el 90% de estas tiroiditis de Hashimoto se da en estos lugares con suficiencia de yodo, o sea que tienen un adecuado consumo de yodo. Vean que al igual que la mayoría de las enfermedades autoinmunes que han visto en toda su carrera, son más comunes en las mujeres, o sea, afectan a 350 mujeres por cada 100,000 habitantes contra 80 hombres por cada 100,000 habitantes. Es más común entre los 40 y 60 años de edad, sin embargo, puede presentarse durante toda la vida. Y también puede, en mujeres, que es justo también más común, puede también ser más común durante las etapas donde tenemos cambios hormonales, como la pubertad o como la menopausia. ¿Por qué? Porque se ha visto que ahí el efecto estrogénico tiene tiene importancia, ¿no? Para esto. Ahora, la susceptibilidad genética a la tiroiditis de Hashimoto está dada por estos factores, el HLA-DR3 y HLA-DR4. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablemos de diabetes vamos a ver que estos mismos genes que son susceptibles a tiroiditis de Hashimoto pueden también predisponer a lo que es la diabetes tipo 1. Entonces es común que los pacientes diabéticos tipo 1 a largo plazo puedan desarrollar tiroiditis de Hashimoto. Hay una asociación bastante fuerte entre estas, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar que la causa de mi paciente es autoinmune? Pues aquí lo importante es la determinación de los anticuerpos antiperoxidasa. ¿Se acuerdan qué hace la peroxidasa tiroidea? ¿Alguien se acuerda? Oxidaba los iones. Ajá, oxida el peróxido de hidrógeno y es la que ayuda justo a esto, ¿no? Ahora, acuérdense, bueno, lo que les mencioné cuando vimos lo de la síntesis de hormona tiroidea, los anticuerpos más comunes siempre van a ser dirigidos o contra la peroxidasa tiroidea o contra la tiroglobulina. Entonces, bueno, para hacer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, hay que solicitar específicamente estos anticuerpos. Es común que las personas que se les hace el diagnóstico de hipotiroidismo, pues es común que te pregunten, doctora, ¿y por qué me dio? Porque es común que queramos saber si fue algo que yo comí, si fue algo que yo hice mal, si fue porque no llevé la dieta, si fue porque no hago ejercicio. Entonces, no. Aquí es importante que veamos
que aquí no tiene nada que ver factores ambientales, sino que más bien es una persona que ya está predispuesta genéticamente con estos y que esto nos va a llevar a una alteración en el reconocimiento de antígenos. Esta alteración del reconocimiento de antígenos, entonces, nos va a llevar a que haya un reconocimiento hacia a nosotros mismos, antígenos que nosotros mismos producimos, y que sean reconocidos como algo ajeno al cuerpo, y entonces empezamos a generar dichos anticuerpos. Entonces, al final, estos anticuerpos van a activar lo que vienen siendo los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos C, que van a producir más anticuerpos, y esto finalmente va a llevar a una destrucción inmune y mediada inmunológicamente de la tiroides, y es por esto que va a empezar a fallar. Otra de las causas que les decía, pues la deficiencia de yodo, que va a ser obviamente en lugares donde hay deficiencia de yodo ya demostrada. Algunos lugares ya tienen como identificada dicha deficiencia, pero les digo, actualmente ya es como difícil saberlo, ¿no? Para yo saber que hay una deficiencia de yodo, tendría que medir el yodo urinario y que este sea por debajo de 150 microgramos en 24 horas. La verdad es que en la clínica no lo hacemos. Cuando tenemos los anticuerpos negativos y el paciente me pregunta, bueno, ¿por qué me dio? Pues le puedo explicar esto, ¿no? Que pues bueno, en algunas situaciones la deficiencia de yodo u otros factores que pudieran haber influido en esto. Pero, vaya, de aquí puedo partir para hacer un diagnóstico ya de la etiología que me llevó al hipotiroidismo. Las otras causas comunes son aquellos pacientes que se van a una cirugía de tiroides o a un tratamiento con yodo radioactivo para hipertiroidismo. Y de las causas centrales, hasta el 50%, perdón, está dado por los adenomas hipofisarios, ya sean funcionales o no. Acuérdense que por la compresión que hay a la hipófisis puede haber esta alteración. El resto 50% pues ya se va a dividir entre secuela de una cirugía, entre secuela de radioterapia, entre algunas otras enfermedades infiltrativas, pero de las causas centrales hay que saber que los adenomas hipofisarios, ya sea funcionales o no, representan hasta el 50%. Ahora, ¿cómo se va a presentar este paciente? Sabemos, ya mencionamos que la hormona tiroidea básicamente lo que hace es acelerar todos los mecanismos corporales. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia de hormona tiroidea, simplemente no voy a tener la batería, la gasolina, como le quieran llamar, para que estos mecanismos funcionen normalmente. Entonces, todo suele estar disminuido. En este caso, el cabello seco se vuelve seco y quebradizo, el crecimiento se hace más lento, por lo tanto, los pacientes tienen como esta característica, ¿no? Puede haber también pérdida de las cejas, que principalmente se va a dar en la cola. Cuando esto les llegue, hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con sífilis, porque también nos puede dar como que esta pérdida de las cejas, pero solamente en la cola. Hay hinchazón de la cara, pero es una hinchazón chistosa. Es que la verdad es que lo tendrían que ver, es muy curioso, pero sí se ve como redondito el paciente. No como un Cushing, pero sí se ve como ciertamente redondito. Hay mucho edema palpebral. Y de hecho el paciente te lo dice, es que amanezco hinchada y yo pienso que se me va a quitar. A veces es normal que amanezcamos hinchados, y eso porque vamos despertando y así, pero ya conforme pasa el día se quita lo hinchado. ¿Puede haber bocio, sí o no? El bocio puede llegar a ser más frecuente cuando tenemos una deficiencia de yodo. También lo puede haber en la tiroiditis de Hashimoto, pero no es algo que forzosamente tenga que estar presente. A nivel del ritmo, el corazón nos va a dar un ritmo cardíaco más disminuido, o sea, se va a manifestar como bradicardia, nos va a dar en general un gasto cardíaco más disminuido, las resistencias periféricas van a estar un poco aumentadas, y esto nos va a contribuir a que el paciente también tenga como alteraciones en la presión. Puede estar hipotenso, pero a veces también puede llegar a estar hipertenso. Puede llegar a tener alteraciones neuropsiquiátricas como depresión. Algunos pacientes pueden llegar a veces a manifestarse
a manifestarse como, bueno, la depresión, y es bien raro, pero hay pacientes que pueden debutar con síntomas incluso maníacos, que cuando llegan al hospital psiquiátrico, obviamente por los síntomas, literal, es un episodio maníaco, puede llegar como esquizofrénico con alucinaciones y todo esto. Entonces es muy raro, pero sí puede llegar a presentarse así. Estos pacientes también van a tener dolores musculares comúnmente, también artralgias, todo esto, que bueno, puede ser por todas las alteraciones que hay a nivel de la unión neuromuscular. Los reflejos van a estar disminuidos también. Estos pacientes obviamente va a predominar el cansancio, van a tener mucho frío, a veces ellos te lo dicen, es que aunque haga calor, de verdad yo tengo que estar con suéteres porque no logro calentarme, y cuando hace frío, o sea, si no me cubro toda, yo no logro calentarme. Esto es como bien característico. Obviamente tienen alteraciones en la memoria, falta de concentración y todo esto. Llegan a tener alteraciones en el ciclo menstrual. Principalmente hay un aumento en el sangrado. Y otra cosa, y que no me pusieron atención y que creo que la tenían mal en el examen, acuérdense que la TRH yo les dije que podía estimular tanto prolactina como la TSH, porque ambas células a nivel hipofisario tienen receptores. Por ese motivo, bueno, nuestra paciente del caso clínico que tiene galactorrea, puede ser que es una galactorrea por ese aumento de TRH, o lo que ustedes dijeron, puede ser que la galactorrea sea secundario a un adenoma hipofisario. Entonces, ambas son correctas, pero sí deben de tener en consideración que el hipotiroidismo primario puede cursar con la galactorrea por esa subida de TRH y por esa estimulación de TRH que está haciendo a las células que producen prolactina. Estos pacientes van a tener piel seca, les decía que tienen dolor articular, hay alteraciones en la infertilidad justamente por, ya sea por la prolactina elevada o por sí mismo las alteraciones tiroideas se asocian con todas estas alteraciones en cuestión de la fertilidad y de alteraciones menstruales. Aumento de peso, que es bien importante. El aumento de peso por el hipotiroidismo sí es posible. Se ha dicho en la literatura que puede aumentar entre 5 o 10 kilos como máximo. Entonces, si ustedes, o sea, si escuchan al paciente que pesaba 50 y ahora llega pesando 100 kilos, definitivamente eso no es por problema tiroideo. O sea, también hay que hacerle entender al paciente que tiene mucho que ver con hábitos, con actividad física, con todo eso. Entonces, háganle entender al paciente que no va por ahí por la cuestión de la tiroides, lo que nos va a llevar a una obesidad severa, grado 3 o así, no, nada que ver. Pero sí podemos tener entre 5 a 10 kilos de aumento de peso, ¿eh? Y este peso tiene que ver, ¿por qué? Porque estamos reteniendo líquidos, pero también porque estamos hinchándonos, o sea, o se está acumulando glucosaminoglucanos, y esto nos va a dar el edema característico, que es un edema como un poco duro, sin fobia, es algo importante. Las uñas van a estar quebradizas, ¿por qué? Porque todo el recambio de la piel y todo eso va a estar enlentecido. Entonces son como las cosas características. Sin embargo, el paciente puede llegar con cosas muy atípicas, como a lo mejor nada más una depresión, como a lo mejor un paciente que solo está teniendo la bradicardia y que llega justamente a cardiología porque tiene bradicardia, o porque a lo mejor tiene artritis y lo más probable es que vaya con el reumatólogo por el dolor de las articulaciones, o una paciente que está buscando el embarazo y que no ha logrado embarazarse y pues resulta que el problema viene siendo el problema tiroideo. Y una vez que resuelves eso, se resuelve también la infertilidad. Entonces, vean la cantidad de síntomas que nos pueden dar las enfermedades tiroideas. Entonces, aquí está un cuadrito con ya como las alteraciones. Algo que viene aquí, la voz gruesa. Los pacientes hablan lento, como que arrastran las palabras y la voz se engruesa. Y es bien característico. Ojalá puedan rotar conmigo, aunque sea un día, y ojalá nos toque un paciente de estos, porque sería interesante que los vean ahí en la consulta. Si ustedes hacen estudios de la función renal, pueden llegar a ver que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Afortunadamente no es una disminución severa, por lo tanto,
no se va a manifestar ya como una enfermedad renal crónica que vaya a requerir diálisis o algo así. No, no pasa nada con eso. Sí se ha visto que una vez que se recupera la función tiroidea a base del tratamiento, pues ya se mejora esta función de la tasa. Estos pacientes es común que hagan hiponatremia, entonces de repente cuando tengan un paciente hospitalizado y que hace hiponatremias, que no sabemos el origen, parte del diagnóstico diferencial va a ser el hipotiroidismo, que a veces puede llegar, sobre todo en viejitos, puede llegar por una hiponatremia sin otra cosa, y la causa es el hipotiroidismo. Ahora, ¿cómo voy a establecer el diagnóstico del hipotiroidismo? Pues creo que ya se los dije desde el inicio, ¿no? En la clasificación. Lo voy a establecer obviamente con un perfil tiroideo y obviamente las guías van a decirles que primero midan TSH y dependiendo cómo esté la TSH, si está alta, pues yo me iría a medir la T4 libre. La verdad es que no tiene caso